salvar. Significa entonces que el solo hecho de proclamar a Jesús como Señor no conlleva la salvación. ¿Qué necesito para salvarme? En primer lugar, creer en Cristo y convertirme. Eso es lo que se necesita en primer lugar. No puedo decir, bueno, yo creo en Cristo, pero no me convierto. Dice Santiago, eh, tu fe se demuestra por las obras. Tu conversión la voy a descubrir en tus actos. Pero hay algo más profundo todavía, porque el convertirse, y esto el padre Ricardo lo explica de un modo maravilloso, nuestro fundador, ¿no? Dice, el convertirse no es hacerse buenos. Bueno, yo antes era malo, ahora voy a ser bueno. Eso no es convertirse. El convertirse no es luchar contra un determinado pecado y decir, bueno, ya lo dominé. No, no es eso convertirse tampoco. Mucho menos ponerse un buen propósito y decir, bueno, lo voy a cumplir y ya, listo. El convertirse lo vamos a encontrar de un modo más iluminado al mirar a San Pablo. ¿Qué es convertirse en San Pablo? Convertirse para San Pablo fue tomar a Cristo como Señor. En primer lugar, tomar a Cristo como Señor. Esto es la auténtica conversión. Es decir, bueno Señor, yo te proclamo como mi Señor y mi Dios. Como decía Pedro un poco más arriba, Él ha venido a ser Señor y Mesías, Señor y Salvador. Significa entonces que no puedo poner mi esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Mi esperanza es Él. Él es mi vida. Eh, y asumirlo así es el signo de una verdadera conversión, que me llevará a ser una mejor persona, evidentemente, como consecuencia. Me llevará también a pedir perdón, me llevará también a abandonar mi pecado, pero todo esto son consecuencias de la conversión. Eh, el Padre siempre habla de que hay una gran conversión, que es la del encuentro con Cristo, y después esas pequeñas conversiones que ya son propiamente la conversión de dominar el carácter, de superar un determinado pecado, etcétera. Pero la conversión grande es esta, ¿eh? Yo te proclamo Señor y Mesías. Y hay un requisito más, dice, no solamente crean, conviértanse, sino háganse bautizar. ¿Por qué creen que el bautismo es como la condición o la necesidad para abrazar a Cristo como Señor? A ver, ¿por qué creen? Porque nos hace formar parte de la iglesia y por ese modo en comunidad, que es la manera que nos vamos a salvar. No nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. El bautismo sí nos adhiere a la Porque iglesia. recibimos al Espíritu. A ver, perdón, la última. Porque recibimos al Espíritu. Recibimos al Espíritu, exactamente. Las dos cosas que han dicho está bien. Hay una más. A ver. Lo que nos dicen, digamos, cuando tenemos que dar catequesis, que por el bautismo nos libramos del pecado original y ya pertenecemos a esa comunidad que decía Marcelo. La purificación, sí, el bautismo nos da un montón de cosas. Nos También da otra cosa que es principal, que es somos hijos de Dios por medio del bautismo. exactamente, ahí está. El bautismo nos da, como lo han dicho bien, muchas cosas. En primer lugar, pues nos libra del pecado original, nos da el Espíritu Santo, nos da la posibilidad de pertenecer a la iglesia, pero antes de este primer lugar que dije, antes de todo eso, nos hace hijos de Dios. Y porque nos hace hijos de Dios, entonces sí, nos quita el pecado original, nos da el Espíritu, nos hace pertenecer a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué el bautismo nos hace hijos de Dios? A ver, ¿de dónde es que la iglesia saca esto? ¿Cómo es que la iglesia dice esto? Por el bautismo de Jesús, cuando Dios Padre dijo, este es mi hijo muy querido, en el bautismo, ¿puede ser? Renacemos a la vida. Renacemos a la vida. Ajá, esta palabra de vida me gustó mucho. A ver, una tercera opinión.
¿Quién da más? Porque nacemos en el pecado. Sí, nacemos en el pecado. Y la cuestión es la siguiente. Cuando Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué ocurre con un soldado que tiene una lanza? Se convierte. Ah, sí, se convierte, exactamente, bueno, sí, después de eso se convierte, pero hay un momento en el que el soldado con la lanza le clava a Jesús esa lanza y lo que ocurre, lo que va a ocurrir es que del costado de Jesús, dicen los evangelios, mana sangre y agua. ¿Qué significa esto? ¿Es algo solamente literal o tiene un significado teológico? El significado es teológico. Significa que de ese acto cruento de la cruz va a surgir para los cristianos el misterio de la vida y más concretamente el misterio de los sacramentos y más concretamente el misterio del sacramento de la Eucaristía y del bautismo, sangre y agua. ¿Por qué el bautismo y por qué el bautismo está tan hondamente ligado a este momento de la cruz? Bueno, porque Jesús, al ser traspasado por la espada, y esto es muy bonito explicarlo así, tiene ahora en su costado una herida abierta. Y en esa herida abierta, todos nosotros, que no éramos más que criaturas, somos invitados a anidarnos. A Jesús le abren una herida y toda la humanidad entera puede entrar, si lo desea, a esa herida. Y así cual planta cuando hacemos un injerto, todos somos injertados en el costado abierto de Cristo. Y así como los injertos no tienen vida propia, sino que poseen la vida de la planta en la cual se han injertado, los cristianos ya no tienen solamente la vida corporal que habían tenido, sino que por el bautismo, al ser injertados en el costado de Cristo, comienzan a tener la vida de Cristo, la vida sobrenatural. De modo que nuestro corazón ya no solamente palpita, pues como palpita un corazón humano, sino que podemos decir nuestro corazón está latiendo al ritmo de Cristo. No sé si esto se comprende. Esto es una de las cosas que cuando se las comprende o se le expone al menos, eh, llenan como de alegría, llenan de emoción, de entusiasmo, porque es descubrir que todos los bautizados somos hijos de Dios por el hecho de que ya no tenemos vida propia, sino de que estamos viviendo de la vida de Dios, que es la vida de Cristo. Y como Cristo es hijo, por eso es que nosotros alcanzamos a ser también hijos, hijos en el Hijo. Así es como lo expresa, como se expresa teológicamente. Somos hijos en el Hijo. Somos hijos porque tenemos la vida de Cristo, ya que estamos insertos en su costado. Si no, no es posible. Esto es importante también para entenderlo y para explicarlo, porque mucha gente por ahí suele ofenderse o decir, no, si no estás bautizado no eres hijo de Dios. Y parece como que alguien lo está diciendo como de mal modo, o como que es un insulto el no estar bautizado, o como que Dios me quiere tanto que igual soy su hijo aunque no estoy bautizado. Pues no, 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 no. De aquí la grandeza del bautismo. Somos hijos porque por el bautismo nos injerta en el costado de Cristo. ¿Qué méritos tendríamos nosotros para que, como decimos en México, por nuestra cara bonita, se nos injerta en el costado de Cristo, así nada más sin bautizarnos? Pues ninguno. Todos necesitamos pasar por el bautismo para ser injertados en Él y que injertados en Él tengamos su vida. Por eso es que Pedro dice, bueno, si quieren, tienen que bautizarse, porque es el modo de pasar a pertenecer no a la iglesia solamente, no solamente de perdonarse el pecado original, sino fundamentalmente de tener la vida sobrenatural que Cristo había prometido. Esto es lo más grande. No sé si me he explicado, si acá hay alguna duda.